Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Reflexionando con el Médico Predicador. Para mí es un placer estar aquí semana tras semana llevándoles el mensaje de amor, este mensaje de esperanza que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. El tema que vamos a discutir esta noche se llama El encuentro que transforma. Así que vamos a compartir la reflexión con los diferentes grupos. Así que vamos a aprovechar. Siempre digo que nosotros no sabemos quién se va a beneficiar del mensaje que el Señor nos trae. Así que vamos a aprovechar estos segundos para compartir esta reflexión, y a medida pues que se van conectando me gustaría pues que vayan saludando y nos vayan diciendo desde dónde nos están viendo, para nosotros saber hasta dónde está llegando este mensaje. Y pues le damos la bienvenida a todas esas personas que nos están viendo por primera vez a través de pues en esta reflexión de hoy, y los invito a que le marquen like aquí esta página de Facebook que es Médico Predicador TV, y todos los domingos a esta hora pues tenemos una reflexión, y ya tenemos bastantes reflexiones, llevamos ya casi un año y pueden ver todas las que nosotros tenemos. Wilben Rivera, Dios te bendiga, saludos, buenas noches, espero que estés mejor de salud, que vi que estabas con un suero puesto, así que espero que estés mejor. Le doy la bienvenida pues a todas las personas que nos están viendo. Francisca Torres, te estoy viendo, Dios te bendiga, sé que te está conectando, Dios los bendiga a ti, a tu familia, a los que nos están viendo. Hoy pues no tengo mucho grupo que compartir porque todavía tengo la restricción esa que yo les había comentado la semana pasada, pero ya por la noche, ya más tarde, pues puedo compartir a los diferentes grupos. Pues oficialmente les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a esta noche, esta reflexión, reflexionando con el Médico Predicador, que tenemos como tema el encuentro que transforma. Un tema bien interesante. Así que oficialmente pues vamos a comenzar esta reflexión y vamos a ver cuál es el mensaje que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. ¿Qué palabra Él tiene para ti? Él te ha escogido, Él ha permitido a que tú puedas escuchar, a que tú puedas recibir este mensaje. Así que vamos a abrir los oídos, abrir nuestro corazón, abrir nuestra alma y ver cuál es el mensaje que el Señor tiene para ti. El encuentro que transforma. Sabemos que Dios nos ha creado a cada uno de nosotros, nos crea por amor. Y aparte de eso, Él tiene un propósito concreto para cada uno de nosotros, y es vivir en esta vida en plenitud, tener una vida plena, aquella vida que Jesús nos habla en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, que nos dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos esta vida con plenitud, con la esperanza entonces de que lleguemos a la otra vida, a la vida eterna, a la vida que viene después de la muerte, por decir así, ¿verdad? Después de la muerte, a la vida eterna que fue para la cual Jesús vino a pagar el precio de la cruz en el Calvario, para que nosotros tengamos acceso a participar de esa vida eterna. Ese es el plan que Dios tiene para nosotros, que es un plan maravilloso. Entonces, en los evangelios nosotros vemos que Jesús tuvo muchas experiencias, tuvo muchos encuentros, muchos diálogos con diferentes personas. Y la vida de la gran mayoría de ellos, de esas personas, tuvieron un contacto
directo, un contacto personal con Jesús, con Cristo, de tal manera que tuvieron esa experiencia con Jesús que les cambió su vida completamente. Tuvieron un encuentro que les cambió su vida y fueron entonces criaturas nuevas, personas nuevas. Entonces, es algo bien importante que nosotros tenemos que entender, y es que tenemos que lograr tener un encuentro personal con Cristo, un encuentro personal con Jesús. Tenemos que lograr nosotros tener un encuentro personal con Dios, porque de esa manera es que nosotros vamos a entender cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con Cristo, va a ser para nosotros más fácil entregarle nuestra vida a Él. Entonces, tenemos nosotros que tener esa misma experiencia, ese mismo encuentro que vivieron los discípulos, los primeros discípulos, ¿verdad? Que tuvieron esa dinámica, ese encuentro con Cristo de tal manera que les cambió su vida completamente, les estremeció su vida y no fueron iguales, fueron diferentes. Entonces, el verdadero discípulo de Jesús es aquel que ha tenido ese encuentro personal con Cristo de tal manera que su vida cambia a partir de ese momento, a partir de ese encuentro, y jamás vuelve a ser la misma persona que antes. Un ejemplo conocido como el de San Pablo. Pablo se llamaba Saulo de Tarso y era conocido que era enemigo de los seguidores de Jesús. Los buscaba, los encarcelaba, posiblemente los asesinaba, los perseguía. Y entonces este Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Jesús de tal manera que transformó su vida completamente y pasó a ser de el peor de los perseguidores de los cristianos a ser uno de los principales seguidores y discípulos de Cristo, de tal manera que tuvo una experiencia tan y tan increíble con Jesús, con Cristo, ya con Jesús resucitado, que no fue personal, contacto directo como tuvieron los discípulos, los apóstoles, sino fue un encuentro con Cristo resucitado que les cambió su vida, y una experiencia tan y tan fuerte que tuvo de transformación que casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo, por las cartas de Pablo. Así que esa experiencia de transformación es la que todos tenemos que aspirar a partir de tener ese encuentro con Jesús. Entonces, voy a hacer una lectura que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11, que es la lectura de la pesca milagrosa. Vamos a leerla, pues sabemos que todos las conocemos, la hemos escuchado tantas veces en la iglesia, pero vamos a leerla y vamos a, cuando la vaya a explicar, para que vayan entendiendo entonces qué más hay en esa lectura aparte de esa pesca milagrosa. Y dice así el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. Jesús vio 2 barcas en la playa. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada,
pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tantos pescados que las redes se rompían. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pero Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Entonces lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Y esto es palabra de Dios. Algo bien interesante, una parte bien importante en esta lectura que llama la atención, que resalta, es que habían dos barcas que estaban en la orilla, estaban vacías, o sea, no se estaban utilizando. Obviamente la función de las barcas es navegar sobre el agua, y si son barcas utilizadas para pescadores, pues para recibir entonces la ganancia de ese día, para recibir entonces el resultado, los frutos de esa pesca. Pero sin embargo, esas barcas estaban en la orilla, es decir, estaban vacías, no se estaban utilizando para lo que eran. Entonces, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos de nosotros estamos como esa barca? Estamos vacíos, no estamos ejerciendo nuestra misión, no estamos ejerciendo el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay muchas personas, hermanos, que hoy desean encontrar la verdadera felicidad, pero ¿qué pasa? Se encuentran vacías, prueban una y otra cosa, diferentes maneras, tratando de llenar ese vacío. Muchos dan su vida, pierden su vida por tener cosas materiales, porque piensan que las cosas que tienen, el poder, lo que yo puedo adquirir, va a llenar ese vacío que hay en el corazón. Y así, por eso es que hay muchas barcas vacías en la orilla. Muchos hogares nosotros vemos que hay divorcios en los matrimonios. ¿Por qué? Porque no hay vida espiritual. Son matrimonios que están vacíos en el corazón. Y muchas veces nosotros nos casamos pensando de que el esposo o la esposa va a llenar ese vacío. Y ciertamente nosotros necesitamos del amor mutuo. Nosotros necesitamos amar a una persona y que esa persona nos ame. Pero quien verdaderamente puede llenar ese vacío que hay en el alma, ese vacío que hay en el corazón, es Jesús. Solamente Él. Las cosas que son materiales, las cosas que son terrenales, pues nos dan una satisfacción temporera. Y muchas veces entonces nosotros vemos como las personas se pasan constantemente, se dedican su vida llenando, satisfaciéndose esos vacíos temporales, y se termina ese placer y nuevamente busca la manera de llenar ese vacío, porque esa es la única felicidad que logra tener, porque no van más allá, no buscan la manera de tener ese encuentro, de llenar ese vacío con Jesús. Entonces, volviendo al tema de estas barcas vacías, sucede algo bien interesante, y es que Jesús va y pide ayuda a uno de los pescadores y le pide prestada su barca. Y esa barca, de ser una barca vacía, de una barca inútil que estaba en ese momento ahí, que no se estaba utilizando, se convierte en el púlpito desde donde Jesús comienza a hablar a la gente. Le dice a Pedro: echa la barca a la parte más honda del lago, muévela un poquito hacia atrás. Y comienza
hablarle a la gente. Después que termina, Jesús le dice, ve a la parte más profunda del lago y lanza las redes. Pedro le dice, mira, nosotros hemos estado trabajando toda la noche y no hemos logrado conseguir nada. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en esa misma situación? Nos matamos trabajando y no logramos conseguir nada concreto, nada que nos llene. Y hacemos y no vemos nada, como si el tiempo y las cosas pasaran frente a nosotros y no causaran ningún efecto en nosotros. Entonces los pescadores, obviamente, ellos se encontraban tristes porque habían pasado la noche trabajando sin lograr nada, sin recolectar el fruto de su trabajo. Ellos estaban tristes, ellos estaban agobiados, ellos estaban cansados. Posiblemente se podrían sentir que estaban molestos porque habían trabajado en vano. Pero sin embargo, al escuchar Simón Pedro esas palabras de Jesús, le obedece y le dice, mira, ya que tú lo dices, vamos a la parte más honda a tirar las redes. Entonces, a nosotros el Señor no nos llama para vivir en la superficie, para estar estacionados en la orilla, para estar quietos, sino el Señor nos ha llamado para que nos lancemos y nos movamos y nos adentremos a las profundidades del mar, de la vida espiritual, de la vida en el espíritu. Porque es ahí en donde se consigue la ganancia. Dejando entonces que Dios nos ilumine nuestra vida. Entonces hoy Jesús también te dice a ti, me dice a mí, vayan mar adentro. Vayan mar adentro, no te quedes estacionado, no permitas que tu vida se quede estancada, porque la barca en la orilla estaba vacía. Tenemos que ir entonces mar adentro. Entonces, cada uno de nosotros nos corresponde responder sí o no. ¿Obedecemos como hizo Pedro? ¿O nos quedamos entonces en la orilla? Pedro obedeció. Y como obedeció, comenzó a ver una pesca milagrosa, que se sorprendió, y nos decía la palabra que hasta las redes se rompían de tantos peces. Entonces, muchas personas quieren encontrar cosas, quieren encontrar algo que les dé una felicidad. Pero si nosotros escuchamos las voces del mundo, el mundo lo que nos presenta son felicidades superficiales, felicidades que son pasajeras. Y entonces nosotros andamos desesperados, tratando de amar, tratando de ser amado, buscando felicidad. Vamos de un lugar y vamos a otro, pero seguimos en la misma situación. Sin embargo, en medio de tantas voces, en medio de ese tumulto que hay en nuestro alrededor, tenemos que escuchar la voz de Jesús que nos dice, mira, ve mal adentro y lanza las redes por aquí. Sigue tu camino y ven para tal sitio. Y nos va indicando el camino por el cual nosotros debemos seguir. Y nos va señalando. Entonces, al ver Pedro esa pesca inmensa, nos dice que que a Pedro se le olvidó los pescados, la grandiosidad, todos los pescados que ellos habían
pescado, perdón, valga la redundancia. Todo esa gran felicidad que pudiera haberles ocasionado haber alcanzado esa gran pesca pasó a un segundo plano y su atención fue hacia aquella persona hacia quien le dijo que los llevara mar adentro. Ese era el momento más importante, no la pesca, sino el que Pedro reconoció a quien él tenía frente a él, a quien él había reconocido, que era un hombre, que era ungido, que era un hombre que era enviado por Dios. Y así Pedro lo entendió. Y Pedro lo comprendió de tal manera que se postra ante los pies de Jesús y le dice: apártate de mí porque soy un pecador. No se puso a verificar los pescados, a contar cuántos pescados habían cogido. No. Frente a él había alguien que era muchísimo más grande y lo había reconocido, que era Jesús, el ungido. Entonces, a partir de ese encuentro que Pedro tiene ante esa cercanía de Jesús, se reconoce como pecador, reconoce que había fallado. Porque cuando nosotros miramos a esa luz que resplandece, nosotros cuando estamos frente a una luz que es bien brillosa, nosotros podemos ver nuestra sombra, las cosas oscuras que hay en nuestra vida. Y entonces eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo o un encuentro personal con Dios, que nos damos cuenta lo que nosotros somos realmente, nos damos cuenta lo pequeño que nosotros somos ante la majestuosidad, ante la grandeza de Dios, y descubrimos que somos pecadores, que no merecemos tanto amor. Y pues Pedro se postra ante Cristo, reconociendo que es un pecador, reconociendo que había fallado. Pero sin embargo Jesús lo sabía. Jesús sabía que Pedro era un pecador. Pero sin embargo Jesús le dice: mira, Simón, no tengas miedo, no temas, porque ahora te haré pescador de hombre. Entonces, tú que me estás viendo, te digo, no temas. Dios no te va a rechazar. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que haya sido tu vida, Dios te ama y te dice a ti: no temas, no temas. Entonces, nos corresponde a nosotros tener ese encuentro personal con Cristo. Si nosotros estamos como esas barcas que están en la orilla vacías, sin hacer nada, nos corresponde entonces navegar mar adentro, adentrarnos en la vida espiritual y tener ese encuentro personal con Jesús. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que preguntar. ¿Verdaderamente hemos tenido un encuentro con Jesús? Porque ese encuentro es necesario para darnos cuenta y descubrir el gran amor y la misericordia que Dios
nos tiene a cada uno de nosotros. Es un encuentro que tiene, o un encuentro, una experiencia que tiene que transformar nuestra vida, como la transformó a los discípulos y como la ha transformado a los santos, a los mártires, a tantas personas. Entonces, después que Pedro descubre quién es Jesús, que se revela ante los apóstoles, ante los discípulos, la palabra termina diciendo, lo dejaron todo y lo siguieron. Lo dejaron todo y lo siguieron. ¿Qué vas a dejar hoy? ¿Qué vas a entregar hoy? El rencor, la desconfianza, los temores, el pecado. Porque cuando nosotros hemos tenido un encuentro o una experiencia como la que tuvieron los apóstoles, nos dice que no podemos ser siguiendo en la misma persona antes de haber tenido el encuentro con Cristo. Algo teníamos que haber dejado, algo tiene que haber cambiado en nosotros. El egoísmo, las adicciones, el orgullo. Dios quiere en esta noche, hermano, que dejemos todo aquello que nos impide seguir a Jesús. Tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú sabes lo que tú tienes que dejar para poder seguirlo. Jesús mira nuestro corazón. Nosotros no pasamos desapercibidos ante la mirada amorosa de Dios. Si tú estás decidido a tener un cambio en tu vida y todavía no le has respondido al Señor, te invito a que lo hagas hoy. Que no dejes pasar esta oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Ya sea que tú hayas tenido ya tu encuentro, hayas tenido tu vivencia con Cristo, siempre puedes renovar ese compromiso. Y si todavía no has tenido ese encuentro personal con Jesús, pues vamos en esta noche a orar para que inicies ese proceso de navegar mar adentro, ya sea por primera vez que vayas a tener ese encuentro, ya sea para renovar ese compromiso de amor, porque es un compromiso de amor mutuo, porque Dios te ama y nos corresponde a nosotros dejarnos amar por Dios y manifestarle a Él nuestro amor, entregándonos o entregándoles nuestro corazón y aceptando a Jesús como dueño y Señor de nuestra vida, de nuestra existencia. Así que vamos a ponernos en posición de oración, en postura de oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a olvidarnos que hay personas a nuestro lado, de que
Esto es solamente una conversación entre tú y Jesús. Puedes visualizarte de que tú estás en la barca con Jesús y que Él te pide que vayas mal adentro, que lo lleves mal adentro y vas tú junto con Jesús en la barca. Visualiza eso. Estás junto con Jesús en la barca. Amantísimo Padre Celestial, primeramente te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos has regalado para encontrarnos contigo a través de la palabra. Vengo a ti en este momento, Señor, a clamar tu misericordia y tu perdón. Reconozco, Señor, que soy pecador y reconozco humildemente mis pecados y me arrepiento. Perdón, Señor, por todo lo que te he ofendido, por las veces que he desobedecido, por las veces que te he fallado, por lo poco que te he honrado y te he amado, por el mal que le he causado a mi hermano, a mi prójimo. Perdón, Señor, por el odio que tengo guardado en el corazón, por los maltratos recibidos, por el resentimiento, por los rencores, por las veces que negué el perdón, por el mal que yo he causado, por el bien que dejé de hacer. Perdón, Señor. Ten piedad de mí. Ten compasión de mí, Padre amado. En tu presencia me perdono ahora a todos aquellos que me ofendieron, a todos aquellos que me causaron daño. Y pido perdón por todas aquellas personas que ofendí y perjudiqué. Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón como mi único Redentor y Salvador. Y confieso que tú eres mi Señor. Creo que tú moriste por mis pecados y resucitaste al tercer día de entre los muertos por mi salvación. Creo que estás vivo, que estás sentado a la diestra de Dios Padre en poder y gloria, y vas a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Lávame, Jesús, con tu preciosa sangre. Purifícame de toda mancha del pecado. Renueva mi mente, Jesús. Libérame de toda opresión del mal e influencia maligna. Purifica mi alma con tu sangre redentora y con el poder de tu palabra. Retira de este pecho, de este corazón endurecido, marcado por el pecado, y dame un corazón nuevo, semejante al tuyo, lleno de amor, lleno de misericordia y perdón. Lléname ahora con tu Santo Espíritu para que comprenda y viva tu palabra y obedezcas tus leyes y mandamientos. Sálvame, Jesús. Sáname, Señor. Transfórmame en un verdadero hijo de Dios. Creo firmemente que estás obrando en mi vida. De hoy en adelante quiero vivir para amarte y servirte todos los días de mi vida.
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Ese es el mensaje que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. Aquí, dejar si puedo leer lo que la hermana Marta Fernández nos dice. Nos dice que el encuentro con Jesús llena nuestra vida y nos va moldeando, dejando atrás todo aquello que no es de su agrado. Así mismito es. Sally nos comenta que no nos podemos quedar con una fe superficial. Tenemos que adentrarnos en los misterios del todo misericordioso. Saludos Sally, saludos a Rosa Reyes. También Sally nos comenta, no me deja ver, ok. Sally nos dice que lo que hagamos sea dentro de la humildad, que sea más de ti hacia la otra persona y nada de mí, del yo. Permitiendo pues servirle al Señor sin esperar recompensa, sin esperar halagos, y permitiendo entonces que nosotros podamos tomar las redes y seguirlo con un corazón puro y comprometido. Así mismito. Y María Marte, Dios te bendiga, nos dice que dame un nuevo corazón, un corazón para adorarte, un corazón para alabarte, dame un nuevo corazón. Así mismito. También vamos a saludar a Sonia Maldonado, Marta Fernández, Wilben, Sally, Aire Maldonado, Rosa Reyes, María Marte, y más personas que aquí esto no me deja ver. Pero lo importante es que a partir de ese momento que nosotros tengamos ese encuentro con Jesús, nuestra vida tiene que ser diferente a esa persona que llegó a Jesús. Nuestra vida tiene que cambiar, nuestra vida se tiene que transformar, porque tenemos que ir dejando cosas atrás, porque nos va moldeando, como decía la hermanita, nos va moldeando y vamos a ir y nos va sacando poco a poco a esas cosas que no son del agrado de Dios. Y nuestra vida va a ir cambiando, nuestra vida se va a ir transformando, sabiendo que no es con nuestra fuerza, que no es con nuestra voluntad, sino con la fuerza y con la voluntad que nos viene dada del Espíritu Santo. Pero hay que pedirlo. Por eso tenemos que adentrarnos a las profundidades, adentrarnos a la vida espiritual mediante la oración. Tener ese encuentro cercano con Cristo, tener ese encuentro cercano con Dios, entregarle nuestra vida y permitir entonces que el Señor sea que nos vaya transformando poco a poco. Ese es el mensaje que tenemos para este día, el mensaje que Dios nos ha dado. No tengamos miedo, como lo decía Jesús a Pedro, no tengas miedo, y acerquémonos a ese amor del Padre que nos está esperando con los brazos abiertos. Así que muchas gracias por participar de esta reflexión. Les invito a que compartan para que llegue este mensaje a las demás personas, y a las que nos están viendo por primera vez, pues pueden marcarle like o me gusta a esta página de médico, iba a decir el nombre del programa, Reflexionando con el Médico Predicador, pues busca Médico Predicador TV, marca like, y todos los domingos a esta hora pues vamos a presentar reflexiones, y pueden buscar aquí en Facebook también las reflexiones que hemos dado las semanas anteriores, y siempre va a haber una palabra que el Señor ha pronunciado para ti.
Así que mis hermanos, nos vemos la próxima semana y Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Buenas noches.